Buenos días, Felipe, y a toda la audiencia de Colmundo en esta mañana. Muy felices de estar desde la oficina de nuestra casa compartiendo un tema muy interesante para todos ustedes. Hoy hablaremos de que la angustia no sea aquella que controle nuestra vida, que no sea aquella que verdaderamente nos robe la paz, nos robe la tranquilidad. ¿Por qué nos pasa esto? Porque precisamente estamos siempre en busca de resultados. Y cuando estamos en busca de resultados podemos caer fácilmente en la angustia, en las preocupaciones, en el no saber qué es lo que va a pasar o cómo podré sortear determinadas situaciones. El profesional de hoy precisamente se angustia fácilmente ante las amenazas, ante los excesos de presión, ante los temas sin resolver, en fin, son muchas las situaciones que hoy ponen a una persona con el ceño fruncido, con todo tal vez arrugándosele por allá, por dentro, sin ninguna tranquilidad, porque se llena de mucha preocupación, de mucha angustia, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Pero en sí, ¿qué es la angustia? La angustia es precisamente un sentimiento de desasosiego proveniente de un resultado necesario, algo que teníamos que alcanzar, algo que teníamos que obtener, pero no se nos dio. Tal vez se nos salió de las manos. En otras palabras, podemos decir que la angustia es falta de paz, falta de tranquilidad. La paz de Dios, entonces, en un caso como esto, se vuelve en algo fundamental para nuestra vida. Saber que todo depende de Él, saber que nada se ha salido de su control, que Él es el que puede solucionarlo todo, que puede resolverlo todo, se convierte para nosotros en una verdadera esperanza, se convierte para nosotros en ese revitalizador para poder continuar, para generar en nosotros aquella condición de esperanza, de sosiego para nuestra alma, para nuestro ser y para saber que en últimas Él será el que nos ayude a resolver toda la situación. Cuando yo entiendo que los resultados provienen de Dios, entiendo también, por ejemplo, algo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 16:3, y es que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa esto? Significa que definitivamente cuando yo le cuento a Dios, cuento con Él para realizar alguna acción, para realizar algún plan, algún objetivo que tengan en mi mente y se lo entrego a Él y le cuento a Él, pues entonces Él me dará los pensamientos, es decir, Él afirmará mis pensamientos en sabiduría, en entendimiento y seguramente me va a guiar para llegar al objetivo, para llegar a la meta a la que me estoy preparando. Pero ¿cuál es entonces, y es la pregunta que tal vez nos debemos hacer al día de hoy, cuál es la actitud que yo asumo frente a las situaciones que no se me dan? Cuando no se me dan las cosas, ¿cómo me comporto? ¿Cómo asumo verdaderamente esto? Y miremos aquí el ejemplo del rey David. David pasó, sabemos, mucho tiempo sin que se le diera el resultado de ser el rey de Israel, a pesar de que ya había sido puesto por parte de Dios, ya sabía él que esa era la condición que debía asumir, pero recordemos que él tuvo que esperar muchísimos años por llegar verdaderamente al trono. Y vemos a un hombre que aunque tuvo momentos de desespero, aunque tuvo momentos de angustia, aunque tuvo momentos de desesperanza, pues también llegaba a conclusiones de que definitivamente a Dios no se le había salido esta situación de sus manos. Dios tenía el control. Y mire lo que dice el Salmo 118:5. Dice, desde la angustia invoqué a Dios y me respondió Dios, poniéndome en lugar que, dice ahí la palabra de Dios, poniéndome en lugar espacioso. Es Dios el que me coloca en lugar espacioso en medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio de la preocupación. Dice David, desde la angustia yo te invoqué, desde la angustia te busqué, desde la angustia te pedí a ti la ayuda, te pedí a ti la colaboración. Y en ese momento vi cómo tú me saliste al encuentro en medio de toda esta situación con esperanza, con sosiego para mi alma, para mi corazón. Cuando yo entiendo, como también lo entendía él, que Él es nuestro refugio, que nuestro Padre es el refugio y es la fortaleza, entonces también nuestra alma descansa. Porque ¿qué significa esto? Que Dios es el que pone la cara, Dios es el que está allí al frente de todas las cosas. Incluso puede ser que en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las angustias, que es lo que estamos hablando el día de hoy, puede ser que yo me sienta tratado. Y es decir, que Dios aproveche esta situación para formar mi vida, para llenarme de nuevas experiencias, para formarme en mi carácter, para enseñarme tal vez en un momento determinado qué es lo que debo realizar, qué es lo que debo hacer.
Y por eso encontramos otro salmo, por ejemplo, el 32:7, que dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esto decía David. ¿Qué decía? Tú eres verdaderamente mi refugio, tú eres el que me guarda de la angustia. O sea que en Dios sí podemos encontrar verdaderamente el ser guardados. No quiere decir que usted y yo no podamos sufrir de angustias, de preocupaciones, porque obviamente vivimos en tensiones, vivimos en estrés. Ah, pero Dios puede guardar mi alma, Dios puede guardar mi corazón. ¿Y cómo lo hace? Con su presencia, dice, con cánticos de liberación. Y aquí encontramos entonces una acción muy importante que debemos nosotros aprender a ejecutar todos los días, y es a encontrarnos con Dios en su presencia, a alabarle, a buscarle, a cantarle. Por ejemplo, la alabanza es una manera muy especial para uno volver a esa paz, a esa tranquilidad, a ese sosiego que el alma muchas veces pierde. Qué importante es que cuando usted se encuentre así, busque alabar a Dios, busque bendecirlo en medio de la situación que usted está viviendo, en medio de lo que tal vez le está pasando, en medio de lo que tal vez le preocupa, y encomiéndeselo. Entrégueselo a Él con todo su corazón. Dice también el Salmo 59:16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Miren la seguridad con la que David hablaba. No significaba que no estuviera pasando por un momento tensionante o preocupante, pero que decía, en medio de eso yo cantaré de tu poder, recordaré que tú eres grande, recordaré que tú eres poderoso, recordaré que para ti no hay nada imposible. Y dice, y alabaré de mañana tu misericordia, es decir, sabré que te levantarás por mí con misericordia, que no me dejarás, que no me desampararás, porque dice además, porque tú has sido mi amparo, has sido refugio para mí en el día de la angustia. ¿Cómo sabía esto David? Pues David muchas veces había comprobado lo que Dios había hecho con él a través de él, y seguramente también lo había visto en sus amigos, en las personas que estaban a su alrededor. ¿Qué tanto ve usted a Dios en el tiempo de la angustia? ¿Qué tanto usted se acerca a Él en el momento de la angustia? Dice Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Bien sabemos lo que dice después del 35, y es que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿La tribulación, la angustia? No, dice ahí la palabra de Dios. El mismo Pablo también lo declaraba con sus palabras. Nada me puede separar, ni siquiera la angustia, ni siquiera la preocupación. Es más, en momentos como estos es cuando más lo debemos buscar, es cuando más nos debemos acercar a Él y tener la certeza de que Él nos va a responder, de que Él nos va a ayudar, de que no nos va a desamparar. Y por último, dice 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso aprendió Pablo, que en medio de las adversidades, que en medio de las situaciones difíciles, lo que eso ocurría, lo que eso permitía en la vida de Pablo era que le volvía más fuerte, le volvía más sabio, le volvía más especial, incluso delante de Dios, porque créanme, Dios valora nuestro esfuerzo, Dios ve nuestros sacrificios, Dios conoce nuestros temores, nuestras angustias, y Dios sabe que muchas veces nos enfrentamos, sí, tal vez en nuestras fuerzas, pero Dios conoce que lo que buscamos en muchos casos es agradarle a Él y hacer conforme a su voluntad. Así que siempre sepamos que de parte de Dios tenemos la recompensa, tenemos la esperanza, tenemos la fortaleza para continuar en medio de la angustia. Que Dios les bendiga en este día. Muchísimas gracias.